Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa visitará Grecia y Chipre en diciembre. El objetivo de este viaje apostólico es volver a plantear ante los ojos del mundo el drama que sufren los refugiados. Monseñor Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia, ha salido en defensa de los ataques contra la cadena de televisión EWTN, acusada de ser diabólica. El cardenal Pell ha revelado que, mientras estuvo en la cárcel, recibió una carta de Benedicto XVI, dándole ánimos y agradeciéndole su fidelidad a la Iglesia. El gobierno boliviano ha provocado el parto prematuro de la niña violada que no quería abortar. El bebé, de 5 meses, nació vivo, pero murió poco después. El presidente de Estados Unidos ha dado un paso más para favorecer el aborto en el mundo, otorgando $5 millones a un organismo de la ONU. Grecia y Chipre serán los destinos del próximo viaje del Papa Francisco. Especialmente significativa será su escala en la isla de Lesbos, donde hay miles de refugiados. El Vaticano ha hecho público oficialmente el anuncio del próximo viaje apostólico del Santo Padre con un breve comunicado. El Papa Francisco viajará a Chipre del 2 al 4 de diciembre próximo, visitando la ciudad de Nicosia, y a Grecia del 4 al 6 de diciembre, visitando Atenas y la isla de Lesbos. Será la segunda vez que el Papa visite Grecia, ya que estuvo en la isla de Lesbos, a donde también acudirá en esta ocasión, en abril de 2016, para visitar los campos de refugiados. En Grecia los católicos son una minoría, 60.000 en un total de 10 millones de habitantes. En cuanto a Chipre, el catolicismo es aún más minoritario. La isla se encuentra dividida en dos partes, una griega y otra turca. Nicosia, la capital, que es la ciudad que visitará el pontífice, se encuentra en la frontera entre ambas. EWTN, la cadena de televisión católica fundada por Madre Angélica, ha sido acusada de ser una obra del demonio. Monseñor Chaput ha salido en su defensa. Empieza en su artículo el arzobispo emérito de Filadelfia citando a San Bernardo de Claraval. Es de este santo la frase: «El peligro más grave para cualquier papa reside en el hecho de que, rodeado como está por aduladores, nunca oye la verdad acerca de su propia persona y termina por no querer oírla». Cada pontificado tiene sus cortesanos, añade. El actual no es una excepción, más bien todo lo contrario. Por eso me venía fácilmente a la mente las palabras de San Bernardo mientras leía el reciente artículo de Eusten Iverach para la revista América. Iverach afirmaba que, durante los últimos 8 años, un poderoso conglomerado de medios de comunicación de los Estados Unidos ha usado su formidable riqueza y su poder para volver al pueblo de Dios en contra de Roma y su ocupante actual, y por si fuera poco, en contra de las reformas clave del Concilio Vaticano II, recuerda Monseñor Chaput. ¿De dónde podría surgir esta poderosa maldad? ¿De Comcast? ¿De Facebook? ¿De la Open Society Foundation de George Soros? No. El espíritu cismático de hoy, que el señor Iverach describe como el diabolos, es la obra de esos diablos inicuos de EWTN. Para ser justos, añade Chaput, el artículo de Iverach simplemente se basa en los comentarios que el Papa Francisco hizo recientemente a los jesuitas en Eslovaquia. El Papa Francisco no mencionó al ofensivo medio de comunicación, pero tal y como los periodistas rápidamente confirmaron, él se refería a EWTN. Es sorprendente, sigue diciendo el prelado norteamericano,
Escuchar a un papa ser tan pública y personalmente sensible a una supuesta mala voluntad por parte de unos cuantos comentaristas de un medio modesto con sede en otro continente. Es difícil leer a los críticos con la cadena sin oler su peculiar perfume de falsa piedad, celos y resentimiento. Los logros de WTN son dignos de elogio y justifican el estar orgullosos de ellos. Y cualquier sugerencia de que WTN sea desleal a la Iglesia, al Concilio Vaticano II o a la Santa Sede es simplemente vengativa y falsa. Ningún pontificado es bien servido, concluye Chaput, cuando sus promotores muestran desprecio y beligerancia hacia los que ellos perciben como enemigos. Ese tipo de palabrería simplemente produce más e incluso más decididos críticos que efectivamente se convierten en enemigos. El cardenal Pell ha presentado su libro que recoge el diario que escribió estando en la cárcel. Ha revelado que recibió una carta de apoyo de Benedicto XVI. Aunque en la presentación de su libro el cardenal Pell habló de las dificultades que encontró en su trabajo en el Vaticano al frente de la sección de Economía, lo más llamativo de lo que dijo fue que recibió una carta de apoyo de parte de Benedicto XVI. Ya se sabía que esa carta existía, pues está recogida en el libro, pero no se conocía el nombre del autor. En el libro se dice: ha llegado una fotocopia misteriosa de una carta del Vaticano sin firma. Fue muy alentadora. En este momento difícil, todo el tiempo me mantuve cerca de usted con mis oraciones y mi apoyo espiritual. El autor de la carta, sigue escribiendo Pell en su libro, dice que lamenta mi condena. Luego, para mi sorpresa, escribe: usted ha ayudado a la Iglesia Católica en Australia a salir de un liberalismo destructivo, guiándola nuevamente hacia la profundidad y la belleza de la fe católica. Temo que ahora tendrá que pagar también por su catolicidad inquebrantable, pero así estará muy cerca del Señor. Y concluye con la promesa de cercanía continua en la oración. El autor anónimo de esta carta, que llegó a la prisión australiana, fue revelado por primera vez por el propio Pell. Esa carta era de Benedicto XVI, dijo. Este hecho demuestra que el Papa emérito creyó siempre en la inocencia del cardenal, que fue acusado de cometer abusos sexuales y pasó más de un año en la cárcel hasta que fue declarado inocente. La polémica desatada en Bolivia en torno al embarazo por violación de una niña que no quería abortar ha concluido con la imposición de un parto prematuro. Hace 5 meses, una niña boliviana fue violada por su abuelo y quedó embarazada. Ni la niña ni la madre querían abortar, lo cual les supuso padecer todo tipo de presiones del gobierno. También la Iglesia se vio amenazada e incluso denunciada en los tribunales por haber ofrecido su apoyo a la menor. La situación ha concluido con la muerte del bebé. Aunque solo estaba en el 5º mes de gestación, la niña fue llevada a un hospital y allí se procedió a efectuar un parto prematuro. El bebé nació vivo, pero murió poco después. Para poder hacerlo, le habían quitado previamente a la madre la patria potestad sobre la niña y le habían amenazado incluso con quitarle el resto de sus hijos. La Iglesia ha sufrido en todo este tiempo una gran cantidad de ataques, tanto en los medios de comunicación como en sus edificios. La defensora del pueblo llegó, después de muchos insultos, a poner una denuncia acusando a la Iglesia de impedir que la niña abortara. En realidad, como ha explicado el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Gualberti, la Iglesia se limitó a ofrecerle a la menor embarazada su apoyo, en el caso de que no quisiera abortar, e incluso se ofreció para hacerse cargo del niño si ella no quería o podía mantenerlo. El presidente Biden ha demostrado una vez más su compromiso con la causa del aborto, otorgando $5 millones a una organización abortista. La administración de Joe Biden acaba de dar $5 millones a un programa de las Naciones Unidas que proporciona medicamentos y dispositivos mortíferos para el aborto a mujeres de todo el mundo. Entre los productores de salud materna que distribuye la organización apoyada por Biden, se encuentran un dispositivo de aborto portátil llamado kit de aspiración manual por vacío y los medicamentos inductores del aborto, misoprostol
y mifepristona, ambos por separado y en un paquete combinado. Lo más significativo es que este nuevo apoyo de Biden al aborto tiene lugar después de haberse entrevistado con el Papa. Según el presidente norteamericano, el pontífice le dijo que era un buen católico y que podía seguir comulgando. En agradecimiento, el buen católico Biden ha dado $5 millones para que haya más abortos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la cumbre sobre el clima que se ha celebrado en la ciudad de Glasgow. I have a dream. He tenido un sueño. Con esta frase empezó Martin Luther King su más famoso discurso en las escalinatas del monumento a Lincoln en Washington en 1963. Pues bien, yo también he tenido un sueño. He soñado que Dios nuestro Señor permitía a San Francisco resucitar y acudir como uno más a la cumbre del clima de Glasgow. Desde su Asís natal, donde está enterrado, se ponía en marcha hasta llegar a esa ciudad de Escocia utilizando medios públicos. Medios públicos porque él no es uno de esos potentados que han usado sus aviones privados, más de 60 han ido así, consumiendo no solo gasolina, sino contaminando muchísimo, en lugar de haber ido, si no podían con medios públicos por su seguridad, pues haber participado con una videoconferencia, por ejemplo. Pero claro, es que lo que se busca no es solucionar la cuestión del clima, sino la foto electoral. Eso es lo que importa. Voy en San Francisco, llegó a Glasgow, fue reconocido y un personaje tan ilustre, enseguida le permitieron utilizar la tribuna de oradores. Se hizo un silencio expectante mientras el pobre de Asís, con su humildad, se dirigía a los que estaban en aquel gran salón y dijo que quería entonar el cántico de las criaturas. Pero primero hizo una introducción. Empezó diciendo que era el cántico de las criaturas, no el cántico a las criaturas. Es decir, era el cántico de alabanza, de acción de gracias, que las criaturas de Dios, creadas por Dios, elevaban a su Señor, y no el cántico a las criaturas como si éstas hubieran sustituido a Dios y tuvieran que ser alabadas como diosas paganas. Habló de la tierra y dijo que iba después, cuando entonara el cántico, a mencionarla y que la iba a mencionar 2 veces y que primero iba a decir hermana tierra, hermana, y después iba a decir hermana madre tierra, pero no en el sentido de hacer de la tierra una diosa tipo Pachamama, sino en el sentido de destacar la importancia que tenía como una criatura especial, pero como una criatura creada por el Dios creador. Y por cierto, también añadió que iba a hablar de la hermana muerte, que a todos nos va a tocar. Y señaló que aquel que muera en pecado mortal no va a ir al cielo, sino que va a ir al infierno. ¡Ay! Si en pecado grave sorprende al pecador, dice el cántico de las criaturas. Bueno, empezaron a oírse murmullos de desaprobación en el aula, aquello ya no era tan expectante, la gente se movía inquieta y hablaban entre ellos, criticaban. Bueno, San Francisco desgranó el himno, y cuando terminó dijo que quería hacer alguna pequeña reflexión de conclusión e invitó a todos a la conversión. Dijo que quizá durante mucho tiempo se había hablado de los pecados sociales o pecados colectivos, que siendo verdad, pero al final no implicaban a nadie en concreto porque era una cosa de todos y nadie se sentía responsable
de ellos y que no se trataba de la conversión verde, la conversión ecológica, la conversión climática o la conversión política, sino que había que volver a la vieja y sana moral católica y hablar de la conversión personal. Y la conversión personal que implica tener conciencia de pecado. De pecado de cualquier tipo, porque hay muchos tipos de pecados, incluido el maltrato a la naturaleza. Y que él proponía una forma de vivir esta conversión, que era la pobreza. Traducido a un lenguaje moderno, habló de la austeridad. Gastar lo que es necesario, pero no más. No derrochar, no dejar las luces encendidas sin necesidad, no dejar que el agua del grifo corra si no hace falta. Gastar. Hay que consumir, si no nos morimos. Pero no ser consumista. Pero no ser austero para ahorrar y tener más, sino ser austero para ahorrar y compartir más. Esa austeridad que se transforma en caridad y que alimenta la caridad. Y en ese contexto dijo no entender cómo era posible que, y puso un ejemplo, que algunos muy ricos gastaran tantísimos millones en un viaje de turismo espacial cuando había tantísimos millones de seres humanos que estaban pasando hambre. Evidentemente, mientras él hablaba, sobre todo cuando habló de pecado, a algunos se les pusieron los pelos de punta, empezaron a estar muy nerviosos y se levantaron, no pocos, muy molestos, y diciendo que ese modo de hablar era intolerable. En ese momento, en mi sueño, vi cómo unos cuantos esbirros se dirigían al estrado donde San Francisco estaba hablando de la conversión, estaba hablando de la vida eterna, del juicio de Dios, del pecado, exhortando a la austeridad y a la caridad, y se lo llevaban a rastras hasta algún sótano oscuro del edificio para explicarle a base de golpes qué era lo que de verdad se estaba organizando con el cambio climático, con toda esta historia. Bueno, en ese momento me desperté sobresaltado porque el sueño se había convertido en una pesadilla. Me alegro saber que no estaba ocurriendo de verdad y que San Francisco no estaba siendo maltratado por los habituales tolerantes, muy tolerantes, cuando piensas lo que ellos. Pero cuando me calmé, quedaron flotando en mi mente y en mi corazón algunas palabras. Vida eterna, agradecimiento al Dios creador, austeridad de vida, caridad. Quedaron flotando ahí, dándome una gran paz, y ya no quise volver a dormirme para no olvidarlas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.